Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Trasfondo es aquello que está o parece estar más allá del fondo visible de una cosa, o detrás de la apariencia o intención de una acción humana. Trasfondo es el nombre de este nuevo podcast en Radio Pauta, porque en medio de la vorágine de noticias e informaciones queremos ir al trasfondo de los hechos que están marcando el debate público. Desentrañar qué hay detrás de un anuncio o de un titular, por qué algo nos debe importar o cómo nos afecta, porque creemos que es necesario ir más allá de la primera apariencia de las cosas. Hoy los invitamos a Trasfondo. Y en nuestro primer capítulo queremos ir al trasfondo de la cuenta pública, la tercera o la penúltima, como usted quiera decirle, del presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es la relevancia de una cuenta pública? ¿Para qué se hace? ¿Cuáles son las claves para entender el mensaje que el presidente dará al país o al Congreso el 1 de junio en el Salón de Honor del Congreso? La cuenta pública está inspirada en la tradición inglesa. Se instauró en Chile durante el periodo conocido como República Conservadora, al entrar en vigencia la Constitución de 1833. Durante el siglo XIX y inicios también del siglo XX, la cuenta se realizaba el 1 de junio, fecha que marcaba el comienzo del periodo de legislatura ordinaria del Congreso Nacional, que se extendía hasta el 1 de septiembre. La Constitución de 1925 incorporó ya la tradición de la cuenta anual. Se fijó la apertura de la legislatura ordinaria el día 21 de mayo y su cierre el día 18 de septiembre. Esto en conmemoración de dos sucesos históricos muy relevantes: el combate naval de Iquique el 21 de mayo y la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre. De ese modo, el presidente Emiliano Figueroa se transformó en el primer jefe de Estado que dio su cuenta pública un 21 de mayo en 1926. Salvo excepciones, como las del presidente Carlos Ibáñez del Campo, que mandaba sus discursos para que los leyera el secretario del Senado, y también el presidente Jorge Alessandri, quien suspendió la cuenta en 1960, porque coincidió con el terremoto en Valdivia. La tradición del mensaje presidencial cada 21 de mayo se mantuvo intacta hasta 1973. La tradicional cuenta del 21 de mayo se retomó nuevamente en democracia con el presidente Patricio Aylwin. Y desde 2017, como consecuencia de una reforma constitucional en el segundo mandato de Michelle Bachelet, la cuenta pública retomó y retornó a su fecha histórica antes de 1925, que era el 1 de junio de cada año. Esto con el fin de no empañar con protestas la conmemoración de las glorias navales en Valparaíso. Desde entonces tenemos cuenta pública cada 1 de junio. ¿Qué es o qué debe ser una cuenta pública? ¿Es un balance de lo que se ha hecho hasta ahora o una instancia para reimpulsar proyectos y compromisos electorales? En definitiva, ¿cuál es el trasfondo de una cuenta pública? Bueno, es parte de lo que vamos a conversar con nuestros invitados: Max Colodro, académico y analista político; Eugenio Tironi, sociólogo y analista político. Bienvenidos a Trasfondo. Hola Connie, hola Eugenio, un saludo a los amigos de Pauta. Hola Connie y Max. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por la definición de una cuenta pública. ¿Qué es una cuenta pública o qué debiera ser, Eugenio? Bueno, como su nombre lo indica, es el momento en que el presidente de la República informa de sus logros, también de sus fracasos, sus frustraciones al Congreso de la República, por esa vía a la ciudadanía. Eso es una cuestión muy decisiva, pero al mismo tiempo yo creo que son momentos en los cuales él, en cierto modo, baja la línea a la administración, a sus propios ministros, a sus propios subsecretarios, a sus propios funcionarios. Ellos se han esmerado en los meses previos a proponerle ideas, proyectos, a cantar su gloria, uh-huh. Y el presidente filtra y dice: esto no es gloria, esto es administración, y esto vale la pena, esto no vale la pena, y eso fija la pauta y el presupuesto para el ministerio respectivo el año que viene. Entonces, para la administración es súper importante. Yo creo que aquí lo que está más pendiente de lo que se está diciendo
no son los parlamentarios, son la administración, particularmente los ministros y ministras, ¿ah? Porque esto le va a fijar un poquito su guión. Y yo creo que también ayuda, aunque hoy día menos que antes, pero ayuda un poquito o define un poquito el clima del país. O sea, transmite un cierto espíritu que hoy día dura poco, como duran los espíritus, ¿ah? En tiempos de tanta laicidad. Max, ¿coincides con lo que dice Eugenio? Sí, coincido. O sea, hay una combinación de dos cosas, digamos, de balance, pero también de el momento de señalar el camino a recorrer para lo que queda de mandato o para lo que queda de año. Es muy importante, a mi juicio, tener en cuenta que los gobiernos tienen un programa, un proyecto, y que ese programa está diseñado y planificado para los 4 años de gestión. Ahora, obviamente, el primer año, cuando el presidente hace su primera cuenta presidencial, han pasado apenas 3 meses. No hay cuenta que dar en la Entonces, práctica. no hay mucho que contar todavía. Están las cosas recién implementándose, en pleno inicio de su desarrollo. Entonces yo creo que la primera cuenta y la segunda cuenta son distintas en ese sentido a ya la penúltima y la última, que estamos en ese caso. Claro. Yo creo que ya en esta cuenta el presidente tiene la responsabilidad y el deber de dar cuenta de lo que ha sido al menos ya la mitad de la gestión. Si este programa, este compromiso adquirido con la ciudadanía se ha cumplido, en qué cosas sí, en qué cosas no, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los aciertos en la gestión del gobierno. Ahora, yo coincido con Eugenio en que inevitablemente las cuentas públicas marcan un momento político y definen también un cierto estado de ánimo de la ciudadanía. El presidente trata de poner ciertos temas en la agenda, de dar ciertas líneas políticas, marcar ciertas prioridades. Y el presidente Boric, en particular, ha sido un jefe de Estado, jefe de gobierno en este caso, que ha tenido muy buenas performances en sus 2 primeros mensajes presidenciales. Y muy largos. Largos, pero además con buenos resultados desde el punto de vista comunicacional. Bueno, el año pasado, después de esa segunda, subió exactamente el su año pasado, en el primer mensaje presidencial subió 8 puntos. En el segundo mensaje presidencial subió 10 puntos. Ahora, es cierto que han sido alzas de vuelo corto, duran 1 o 2 semanas, el estado de ánimo vuelve a una cierta normalidad después, pero el presidente tiene la capacidad de impactar en la opinión pública en ese sentido, y lo que vamos a ver, a mi juicio, en este tercer mensaje, en este penúltimo mensaje presidencial, es cuánto queda de esa fuerza, de ese carisma, de esa credibilidad, ya en un momento distinto, en un momento más de evaluación que de propuestas. Yo creo que ese va a ser un factor interesante a evaluar. Es decir, el presidente logró de nuevo hacer una performance lo suficientemente sólida, consistente, como para poder generar, al menos en el corto plazo, un punto de inflexión en materia de evaluación, o ya en esta tercera oportunidad le empezó a ser más difícil poder lograr ese efecto. Ahora, ¿por qué es relevante la cuenta pública? ¿Por qué estamos hablando, cierto, de la cuenta pública para nuestros también, para nuestro público, considerando que ya sabemos cuál va a ser el libreto? Me puedo equivocar, ustedes me discutirán, pero el oficialismo va a salir destacando la cantidad de logros, celebrando el tono del presidente, y la oposición va a salir criticando todo. Eso ha sido hace mucho tiempo y no tengo recuerdos de otro libreto diferente. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué sirve? ¿Puede mover la aguja hacia algún lado lo que diga el presidente, en este caso el presidente Boric, el 1 de junio? No, yo no creo que mueva la aguja, propiamente tal, digamos, las palabras per se no mueven la aguja. También pasa esto en Estados Unidos, donde la cuenta también es muy relevante, aunque ahí le está hablando al mundo, ¿no? Pero tampoco mueven demasiado la aguja, ni qué decir en Rusia o en China, digamos, en estos grandes congresos o concentraciones. Pero sí... Entonces, ¿por qué es importante? Yo creo que es importante por lo que dijimos antes. Yo creo que estos son momentos en que los gobiernos se ven obligados a tomar definiciones. Cosas que están dando vuelta. Amarrar. Claro, aquí está lo que pasa a la cuenta pública,
pasa a ser un mandato. Lo que quedó fuera, chao, se terminó. Entonces, desde ese punto de vista, como decía, ordena la agenda, también ordena la agenda respecto a la oposición, o sea, vale decir, tenemos que oponernos a esto, esto, otro. Y además aquí tiene una importancia peculiar, porque nosotros a aquí diferencia, en Chile, en esta ocasión, en esta ocasión y con esta coalición de gobierno, porque como decía Max hace un rato, claro, generalmente los gobiernos llegaban con un programa que más o menos decían que iban a tratar de cumplir. Quien fue más fiel en el cumplimiento del programa fue Salvador Allende, y todos sabemos cómo terminamos. Otro que también intentó ser muy fiel fue Frei Montalva, que tampoco terminó muy bien. Piñera no cumplió en absoluto el programa porque le vino el terremoto después del estallido. Bachelet tampoco cumplió el programa porque le vino la crisis del 2008. Lagos cumplió un poquito más el programa, pero igual le tocó un año económico mucho más difícil al partir, por lo cual tuvo que ajustarse. Este gobierno simplemente le vino un tsunami que fue la convención, más la deuda que dejó la pandemia y el propio estallido que se llamó inflación, y por lo tanto ha tenido que reinventarse, ha tenido que encontrar su razón de ser ya arriba de la bicicleta, ya pedaleando. Y desde ese punto de vista él está gestando no solamente un programa, está gestando una mística y está gestando una coalición. Entonces yo creo que este mensaje tiene mucha importancia desde ese punto de vista. Va, así como Allende, en ese muy famoso mensaje del 70, fija los términos de la vía chilena al socialismo, y hoy día sigue siendo un referente mundial. Yo creo que no quiero ser tan ambicioso, pero en cierto modo en estos mensajes el presidente Boric está definiendo la identidad de la coalición que él está gestando. Y que debiera ser probablemente, o va a ser evidente, muy diferente a ese programa de gobierno con que llegó y con que ganó las elecciones, con ese además compromiso. Que hay que preguntar si fue primera o segunda vuelta, porque ya hay hay una variación. Pero con respecto a el primer, y probablemente si uno analizara los términos, esto siempre ocurre después de la cuenta pública, se analiza esta nube de conceptos. Si uno comparara lo que va a decir el presidente Boric este sábado comparado con la primera cuenta pública o con ese primer discurso de cuando asume el gobierno, probablemente van a haber pocos conceptos que se repitan tanto. Según lo que hemos visto, y lo más probable, y yo me atrevo a apostar, es que los conceptos que más vamos a escuchar, el término estabilización, en torno a la estabilización económica del país, vamos a escuchar seguridad, y esos términos yo creo que no estaban de manera tan importante en la primera cuenta pública, ¿no, Max? Bueno, es que hay que partir de algo que es evidente, que es el hecho de que el gobierno partió con una agenda y con un proyecto político que tuvo una derrota muy importante el 4 de septiembre y que esa derrota lo obligó a cambiar el rumbo, lo obligó a redefinir su coalición política. El socialismo democrático entra al corazón de la moneda, al comité político, con Carolina Toá, con Elizalde. Lo ha obligado también a redefinir algunas materias importantes en términos programáticos de gestión, la mantención de los estados de excepción en el sur, el uso de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las fronteras en el norte. Es decir, el gobierno ha tenido que cambiar precisamente producto de una circunstancia que no estaba prevista originalmente. Yo creo que el gobierno va a hacer un esfuerzo por mostrar en este mensaje presidencial ciertos logros que los tiene. Va a hablar seguramente de las 40 horas, va a hablar seguramente del fin del copago cero, va a hablar del royalty minero, o sea, tiene cosas que mostrar. Va a hablar del salario mínimo. Y el resto, el marco general, va a ser un poco el que tú planteabas, Connie, y que está ya de alguna manera dando vuelta en los medios. Es decir, la idea de que este gobierno logró sacar al país de una situación de crisis provocada tanto por el estallido social, sus consecuencias y por los efectos, sobre todo económicos, de la pandemia, y que el país ha entrado ya en un proceso de normalización gracias a la buena gestión del gobierno, que el país no cayó en recesión el año pasado, ha tenido tasas
muy leves de crecimiento, pero las ha tenido, que las perspectivas económicas para este año son todavía mejores, que ha logrado junto con el Banco Central controlar la inflación, producto también de una responsabilidad y de un rigor fiscal por parte del Ejecutivo. Es decir, yo creo que el gobierno se va a manejar ahí. Creo que en ese sentido va a haber menos promesas. Bueno, lo han dicho y lo han anunciado. Da la impresión que el gobierno ha intentado bajar las expectativas. La ministra Vallejo ha dicho. Y no la gran anuncio. Exactamente, pero la gran clave de atención va a ser si hay alguna luz respecto de qué se va a hacer con el CAE. Ahí va a estar puesta la Ese va atención. a ser probablemente uno de los temas en discusión después del anuncio y del mensaje. Ya, y ahí entonces, retomando eso, y un poco lo que decía Eugenio, que lo que ha tenido que hacer esta administración y el propio Gabriel Boric ha sido como resignificar, ¿cierto? Rearmar su relato, rearmar su relato político, y está muy distinto hoy día al relato con el que llegó a la moneda. Y entonces se usa, entre comillas, una cuenta pública también para eso, ¿no? Para resignificar y relanzar. Y ahí, ¿cuánto pesará, en este caso, la presión de las propias huestes? Escuchábamos, por ejemplo, al presidente del Partido Comunista decir: lo que diga el presidente en la cuenta pública será significativo para lo que ocurre en las elecciones municipales, poniéndole presión al presidente. Escuchábamos también senador Núñez del Partido Comunista diciendo: este es como el último momento para retomar o relanzar el espíritu y el relato transformador de este gobierno que, no dijo se perdió, pero que pasó a segunda prioridad o segunda línea, segundo plano en el fondo. Y la verdad es que lo más probable es que el presidente no haga eso, ¿no? Claro. Sino que lo contrario. Exacto, claro. Yo creo que, o sea, en estos gobiernos de coalición, y esto ha pasado en todos, la cuenta pública se prepara también en la arena pública, y se prepara desde las huestes de la oposición, pero sobre todo desde las huestes oficialistas, que están intentando poner sus propios temas en la agenda del gobierno. Y estas frases que tú mencionas dan cuenta de eso. Pero hay un aspecto que yo quisiera... por lo tanto, claro, obviamente el presidente tiene que hacerse cargo un poco de esto, porque tampoco puede darle totalmente la espalda. Esto ejerce un cierto grado de presión. Pero tampoco puede ofrecer como un putpurrí, digamos, en la cual la cosa no tenga ninguna coherencia. Yo creo que hay una exigencia hoy día de coherencia. De haber, de todo esto que se está haciendo, un cierto orden, una cierta priorización. ¿Qué es lo importante? Una cierta estructura. Un poquito saber hacia dónde vamos, porque estamos rodeados de demasiada incertidumbre en el mundo, en la vida cotidiana, en las calles. Entonces necesitamos un cierto norte. Ahora, los gobiernos... incluyo y los gobernantes y los presidentes de la República en particular, se enamoran mucho, en buena hora creo yo, de los hechos, de los actos, de las medidas, de los resultados. ¿Ya? No en números, sino que en rostro, en historia, en un recorrido de tren nuevo, en una nueva estación de metro, en un logro como el de las 40 horas. Y yo creo que, y al final, si uno mira la historia, es por eso que son recordados los gobiernos en la historia. Recordamos los decenios, recordamos a Lagos por Costanera Norte, recordamos a Frei por los puertos, infraestructura, recordamos a Piñera por la reconstrucción del terremoto, y así por delante. Entonces, yo creo, y yo tengo la impresión que en estos tiempos de tal fluidez, los hitos, o sea, las cuestiones materiales, son muy importantes. Y yo creo que la única manera de dejar fija en la memoria es las intenciones. Y entonces no me extrañaría que esté muy centrado en ese tipo de materia. Ahora, yo coincido, pero agregaría también lo siguiente. Así como mencionaba el tema del CAE, creo que el CAE va a ser un eje de atención de lo que se va a decir el día sábado. Pero ya se dijo que no se va a decir mucho. Bueno, pero yo creo que digamos, no vamos a conocer
el famoso proyecto, claro, porque lo vamos a conocer recién en septiembre, y que lo que van a ser unos lineamientos muy generales. Pero va a haber una cierta expectativa de saber si el presidente va a dilucidar algo de lo que... No, la expectativa está, de todas maneras. Por eso, de lo que pretende hacer con el CAE en la propuesta que va a hacer en septiembre. Segundo, ¿qué va a pasar con la reforma previsional en este año y medio que queda de gestión? ¿Cuál es la idea del gobierno? ¿Qué es lo que pretende hacer? El gobierno se ha enfrentado con una resistencia muy fuerte por parte de la oposición a que ese proyecto pueda avanzar en los términos planteados por el gobierno. Bueno, ¿cuál es la estrategia? El gobierno va a seguir insistiendo, va a mostrar cierta flexibilidad, quiere cambiar algunas cosas, está disponible, está abierto eventualmente a hacerle modificaciones a la propuesta. ¿Qué va a pasar con el pacto fiscal, con la reforma tributaria, entre comillas? ¿Qué es lo que se pretende hacer hacia adelante? O el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, tiró la esponja y en definitiva asumió que no va a lograr sacar una reforma tributaria de aquí al final del mandato. Todas esas cosas yo creo que van a ser cosas que van a ser importantes también en términos de líneas estratégicas, programáticas, y probablemente buena parte de la discusión que se está dando también dentro del oficialismo tiene que ver también con esos énfasis. De cuáles cosas del programa original hay que seguir saliendo a defender, a pelear, en cuáles eventualmente se puede tirar la esponja, por decirlo de alguna manera. Ya, o sea, ¿tú crees que podría haber algún espacio para este relato que algunos piden, que se retome el relato transformador, que se retomen algunas banderas? Son los dos proyectos hoy día más importantes que le quedan en carpeta al gobierno. Pero hay que agregar también a esto, yo creo, las reformas políticas que quedaron ahí dando vuelta post frustración de los dos procesos constitucionales. Parece haber bastante concordancia en que hay se necesita una ley corta en materia de reforma política. Una ley corta. Ahora, eso lo tienen claro los políticos, no sé si la ciudadanía. Claro, pero los políticos como que yo creo que hay como una, digamos, sí, esto no es una medida que vaya a recibir muchos aplausos. La gente no está saliendo a las calles pidiendo reformas políticas al sistema político. No, pero un montón de veces hay que hacer cuestiones aunque la gente no salga a las calles, y esta es una de esas. Entonces, a mí yo creo que se espera una señal en esa materia. Ya, y en el CAE, que se transformó como una especie de convidado de piedra de la cuenta pública, que no se sabe bien si fue una especie de error autoforzado, porque salen las primeras palabras y los primeros conceptos hace poco del CAE, que no estaba en la agenda pública o no estaba encima del debate, aparece y viene desde el Frente Amplio. Fue el ministro Marcel el primero que se hace cargo públicamente de esto. Pero aparece como un error autoforzado, pero tal vez no. Tal vez es necesario, se necesitaba y el presidente lo va a usar. Claro, fue un globo sonda, digamos, claro, y que además ya se pinchó antes del 1 de junio. Que son las cosas que pasan antes del 1 de junio. Claro, yo no creo que haya sido planificado, pero pues supondría que hay estrategias demasiado sofisticadas, pero yo creo que efectivamente, como ustedes comentan, ya no es que todo el Chile va a estar esperando la palabra CAE para prestar atención. No. Ya se sabe que va a haber una solución, sí que la hay, intermedia, híbrida, o como se denomine. Y yo creo que tampoco está el gobierno en condiciones de hacer grandes anuncios a esta altura de la vida. Claro, podría haber alguna concesión en mayúscula para poder sacar estas reformas pendientes, política de pensiones y en general de equilibrio fiscal, porque eso es la reforma tributaria, equilibrio fiscal. Es cómo pagamos pensiones, cómo pagamos PGU sin desfondar al Estado. Y esa parte hay que sacarla en alguna parte, y esa es la pregunta que se tiene que hacer el Congreso. Pero muy poco más. Lo demás es gestión. Que es la principal crítica que le hace la oposición al presidente Boric, la falta de gestión. Yo creo que en un aspecto central en el cual el presidente probablemente va a entrar y ahondar es lo que está pasando en materia de seguridad. Sí. En materia de seguridad, de orden público. Pero notable como
acaba de salir el tema, digamos, como 20 minutos. Sí, ya estamos terminando y la principal prioridad de la ciudadanía, según todas las encuestas hoy día, es seguridad. Pero qué interesante que en el debate público, en la conversación pública, hoy día la seguridad no es lo que fuera. Nos hubiéramos juntado hace 3 meses atrás, habríamos partido hablando de eso. Y eso que estamos con el caso del triple homicidio de Carabineros. O sea, por eso. Porque, digamos, en cierto modo, se ha asumido que hay un mayor control social y político sobre el tema de seguridad. Bueno, yo creo que se han tomado medidas. Y eso es lo que va a mostrar el presidente. Eso es lo que el presidente va a mostrar y eso es un poco lo que el presidente quiere reafirmar en este discurso. Es decir, se ha hecho un esfuerzo, se han aprobado ciertas leyes importantes, ha habido mejoras y un mayor énfasis en materia de gestión y por lo tanto el país tiene hoy día un cuadro un poquito mejor, con una perspectiva distinta, y eso es lo que ha hecho que eventualmente este tema haya ido perdiendo relevancia, aunque sabemos que este tema basta que ocurra algo y se reinstala muy rápidamente. Estamos en Trasfondo conversando con Max Colodro, académico y analista político, con Eugenio Tironi, sociólogo, también analista político, pensador también decía, siempre por ahí. Y estamos analizando el trasfondo de la cuenta pública. Quiero preguntarles, hablando de trasfondo, algo de fondo sobre las cuentas públicas, porque han ido evolucionando, ¿cierto? Tenemos la historia, yo ya contaba rápidamente y muy fugazmente la historia de las cuentas públicas, pero desde que ahora, o desde, tal vez fue el presidente Lagos el primero que empezó a usar este mecanismo, esta estrategia, como decías tú, de ponerle cara, de ponerle nombre a las políticas públicas, a la señora Juanita, ¿se acuerdan? Sí. Que está saludando a la señora Juanita que estaba en el Salón de Honor como invitada. Eso ya se ha hecho algo común. También el largo de los discursos han habido presidentes bastante más acotados, pero no es el caso del presidente Gabriel Boric. La cuenta del año pasado marcó un récord en cuanto a tiempo, es la más larga desde el regreso a la democracia. Había sido la del presidente Patricio Aylwin, 1993, que duró 3 horas con 10 minutos, y la del año pasado del presidente Gabriel Boric duró 3 horas con 36 minutos. Ahora se ha prometido que se va a bajar esa cantidad de tiempo por debajo de las 3 horas. Estamos todos cruzando los dedos, sobre todo los que tenemos que estar ahí cubriéndolo. Pero claro, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo podrían ustedes decir en cómo ha evolucionado la parte más formal de lo que es una cuenta pública? No, yo creo que lo que pasa... Eugenio. La presión está en las cuentas públicas, no tanto en la declaración de intenciones, también las hay, sino en remarcar lo hecho por cada ministerio y remarcar aquello que se va a hacer en los próximos 12 meses o 24 meses. Ahí es donde está toda la presión. Porque, como decía, lo que no queda en la cuenta pública se fuma. Entonces, esto lleva a los presidentes a estos discursos eternos, como creyendo que la enumeración es muestra de buena gestión, cuando obviamente no es así. Yo creo, la enumeración no sirve de nada. Lo que sirve es la dirección y el ejemplo, el símbolo y la priorización. Pero ocurre esto, una mala costumbre, no sé si generalizar, pero chilena, digamos, cuando uno ve los presidentes, claro, estadounidenses, que dicen todo, digamos, duran 30 minutos, 40 minutos. Bueno, el inglés como lenguaje es más conciso y más resumido que el español, eso por definición. Claro, y son estados federales, pero igual yo creo que nosotros a veces se cree que la enunciación, digamos, es prueba de ser concreto, y yo creo que a veces es al revés. Y yo creo que un discurso largo es contraintuitivo y es contrageneracional, además, y además no va con los tiempos, o sea, es anti-TikTok. Es todo lo contrario a TikTok, exactamente, Max. Es cierto. Ahora, yo creo que el presidente igual tiene que transmitir, este presidente y todos los presidentes, tienen que transmitir una cierta imagen de cuál es el momento en el que se encuentra la sociedad chilena,
para dónde vamos, una cierta lógica, un cierto imaginario de en qué momento está la sociedad y hacia dónde va, cuáles son las cosas que hay que encarar para que la sociedad avance a resolver los problemas. Y yo creo que en este caso hay una cuestión también que es inevitable. Estamos a 4 o 5 meses de una elección municipal, de regidores, de gobernadores, y por lo tanto el clima electoral empieza inevitablemente a contaminar los discursos, a hacerse presente. Entonces va a ser muy interesante ver si el presidente todavía está en la lógica de que debemos ponernos de acuerdo, de que debemos construir acuerdos, de que debemos hacer todos los esfuerzos por llegar a ciertos consensos mínimos en ciertas materias, o ya está más bien entrando en la lógica de ir poniendo a su coalición en el escenario inevitable de una disputa, de una competencia electoral, y eso ya hace que las lógicas y los énfasis cambien también. ¿Tú coincides con eso, Sí, un Eugenio? buen punto. Eso creo que es significativo. O sea, yo creo que por el lado del oficialismo hay un cierto resentimiento, frustración, como queramos denominarlo, respecto a la posibilidad de conseguir acuerdos a pesar de la flexibilización. O sea, ese es el sentimiento que prevalece. No digo que sea así, pero ese sentimiento que prevalece. Y por lo tanto la tentación a decir, entramos en una carrera electoral y por lo tanto tenemos que diferenciarnos muy alta, o sea, un poco la tesis Winter, que en algún momento él la verbalizó. Recuperar nuestra identidad. La identidad. La disputa cultural. Estamos perdiendo la disputa cultural. La batalla cultural. Ahora, sería prácticamente renunciar a toda aspiración de sacar reforma, y además sería poner todas las fichas sobre resultados de elecciones que probablemente van a ser negativas para la coalición oficialista. No una buena estrategia. Entonces, como que no parece que sea una muy buena idea. Bueno, yo creo que la oposición se ve más complicada cuando es emplazada a encontrar acuerdos. Es cierto. Ahora, hay que reconocer una cosa bien inédita. Este es probablemente el único gobierno que tuvo procesos electorales durante sus 4 años de gestión. Exacto. O sea, no le dio respiro el escenario electoral al gobierno, y eso yo creo que de alguna manera también hizo que muchas cosas fueran más difíciles. Que todo ha sido un poco más difícil. Una cosa, bien cortito, les quiero preguntar que respondan una cosa que no puede faltar en esta cuenta pública. Max. En mi opinión, no puede faltar una autocrítica respecto de por qué el oficialismo está hoy día teniendo que hacerse cargo de las secuelas de una derrota histórica muy importante. Eugenio Tironi. Yo no creo, eso fue el tema de la cuenta pasada. Yo creo que lo que hoy día necesita poner a decirnos dónde está Chile desde una perspectiva histórica. Eugenio Tironi, Max Colodro, muchas gracias por estar con nosotros. Además, en este primer podcast Trasfondo, nuestro nuevo podcast aquí de Radio Pauta. Los dejo invitados, por supuesto, a todos ustedes a un nuevo capítulo la próxima semana de Trasfondo. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.